Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy no ha habido gran premio, han habido otras competiciones del motor en la que entraremos ahora en unos instantes, pero hoy dedicaremos el programa a el Gran Premio de los Estados Unidos, el Gran Premio que se celebra en tierras americanas en la Fórmula 1 desde hace ya bastante tiempo. Hemos visto que han habido diferentes variantes, diferentes circuitos, diferentes ganadores. Los analizaremos en el programa de hoy en un programa exclusivo para analizar y prepararnos para el Gran Premio de Miami de la semana que viene. Pero antes vamos a pasar a las noticias del mundo del motor, porque recordamos que en UPV Radio no solamente hablamos aquí en Engranando Marcha de Fórmula 1, hay otros deportes. Hablamos de MotoGP, ganó Francesco Bagnaia en tierras españolas en el circuito de Jerez Ángel Nieto, y Marc Márquez, después de volver al circuito en el que consiguió esa lesión que le ha dejado apartado de los circuitos durante bastante tiempo, quedó en una meritoria cuarta posición el piloto de Cervera. También nos pasamos al otro lado del continente, a la IndyCar. Ganó el mexicano Pato O'Ward para el equipo de McLaren, y Alex Palou, nuestro español, quedó en la segunda posición, colocándose líder del Mundial de la IndyCar. Va bastante fuerte el piloto español, a punto también de ir luchando para las 500 millas de Indianápolis, que recordamos serán a finales de este mes de mayo. También nos vamos a la actualidad de la Fórmula 1. El circuito de Miami ya está casi listo. Se ha empezado a poner ese lago artificial, bastante raro a mi parecer, el que van a encontrar en una de las curvas del circuito, pero decisión de los promotores, decisión de la Fórmula 1, quieren imitar a Mónaco, nosotros no vamos a poner ninguna pega. También llevamos ya unas cuantas carreras, 4 carreras en el Mundial de Fórmula 1, y se esperan muchas mejoras. Los equipos van a traer bastantes mejoras, entre ellas Mercedes. Vamos a ver si los de las flechas plateadas van a poder otra vez volver a la senda de la victoria, recuperarse un poco de este inicio de temporada 2022 desastroso, y a ver si se ponen las pilas y consiguen ganar carreras, y tenemos a 3 equipos en la lucha por el título. Y también vamos a recordarles, estamos en Estados Unidos y esto conlleva horarios raros. Los libres 1 serán a las 8:30, los libres 2 a las 11:30 de la noche, los libres 3 el sábado serán a las 7 de la tarde, la clasificación a las 10 de la noche y la carrera el domingo a las 9:30. Así que sí, tocará quedarse con un poco de café para poder ver el Gran Premio plenamente. Nosotros aquí estaremos atentos. Álvaro, que hoy no se encuentra con nosotros, pero estará en el programa que viene, y un servidor. Tendremos que tirar de café para traerles el resumen el día martes. Así que prepárense, tomen nota, porque nos vamos directamente a estudiar la historia que ha tenido Estados Unidos en las carreras de Fórmula 1. Sigue Engranando Marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo. Pues efectivamente, este frenazo al tiempo lo íbamos a dedicar a la historia de Estados Unidos en el mundo de las carreras de la Fórmula 1, porque sí, generalmente la Fórmula 1 no es tan conocida en territorio americano, son más fans de la IndyCar, de la antigua Champ, pero también ha habido Fórmula 1, se ha intentado entrar a ese mercado, y con la llegada de Liberty Media creció aún más. Pero como hemos comentado, todo hay que remontarlo hasta el inicio de la Fórmula 1, 1950. Aquí no era Gran Premio de Estados Unidos, era las 500 millas de Indianápolis. Contaban como una parte más del calendario de Fórmula 1, los puntos eran distintos, pero vamos a empezar hablando de ello porque formó parte de la Fórmula 1. En los primeros años, excepto Alberto Ascari en el 1952, lo normal es que los pilotos de Fórmula 1, tales importantes como Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, no corriesen en el óvalo de Indianápolis. Había carrera, otros pilotos sí corrían, pero había algunos pilotos que no lo preferían, sobre todo los punteros, ya que tampoco sumaba tanto para el campeonato de pilotos. Esto se mantuvo así hasta 1960. El último ganador de esta época en la que compartió las 500 millas de Indianápolis calendario con la Fórmula 1 fue para Jim Rahman.
Este fue el último ganador en el circuito de Indianápolis en el óvalo disputando las 500 millas. Esto también trajo un poco de controversia. Al fin y al cabo la Fórmula 1 era un deporte de automovilismo en el que se corría en circuitos ruteros, en circuitos que no son ovales. Esto trajo a la organización un poquito de dolor de cabeza y se decidió meter tanto al circuito de Sebring en 1959, gran premio ganado por Bruce McLaren, el creador del equipo McLaren. En 1960 se trajo el circuito de Riverside, quien lo ganó Stirling Moss. Esto fue, como hemos comentado, un poco para buscar esos circuitos ruteros más identificados con el ADN de la Fórmula 1, tanto que coger la fecha del circuito oval de Indianápolis para la disputa de las 500 millas. En definitiva, estos dos grandes premios convivieron juntos. Tuvimos el Gran Premio de Indianápolis, de las 500 millas de Indianápolis, y luego el Gran Premio de los Estados Unidos. Con esto llegábamos al año 1961. Ya no se iba a disputar más las 500 millas dentro del calendario de la Fórmula 1, no contaba como fecha para el calendario y se decidió sustituir por un circuito que tenía que quedarse permanente. Y este circuito es ni más ni menos que el circuito histórico, un circuito clásico en el mundo rutero de Estados Unidos, el circuito de Watkins Glen. Un circuito elegido para tener una larga estancia en el campeonato. No por nada tiene el récord del circuito en el que más se han disputado grandes premios en Estados Unidos dentro de la Fórmula 1. Eso sí, circuito muy peligroso, circuito con los muros muy cerca, en este caso eran guardarraíles, y circuito en el que perdieron la vida François Sebert en 1973 y también Helmut Koenig en 1974. Esto también trajo a que tuviese que remodelarse un poco el circuito y que también se fuese quedando anticuado. Pero eso sí, los reyes de Watkins Glen fueron Graham Hill y Jim Clark, ganando hasta 3 veces ambos en este circuito clásico histórico en el mundo de la Fórmula 1 y también en el mundo de las carreras en suelo estadounidense. También gracias a esta carrera en Watkins Glen, la popularidad iba aumentando en el mundo de la Fórmula 1 en todo el país, crecía ese fervor por ver las carreras de la categoría reina del mundo del motor y es por ello que se decidieron agregar otros eventos al calendario, otros grandes premios situados en territorio estadounidense, pero eso sí, con otros nombres para no sustituir al circuito de Watkins Glen. Esto, por ejemplo, se introdujo en 1977, el Gran Premio de los Estados Unidos del Oeste, el Gran Premio del Oeste, en el circuito de Long Beach. Sí, a los aficionados de la IndyCar les sonará este circuito, también nos sonará a nosotros porque es donde ganó Alex Palou hace unos cuantos meses el título de la IndyCar de la temporada 2021, pero tranquilos, estamos en el año 1977 y aquí se van a disputar carreras de Fórmula 1, momento inolvidable, la victoria de Andretti en ese año 1977, pero no fue el único. Recordemos que también se fueron añadiendo, como por ejemplo el Gran Premio de Las Vegas, el Gran Premio del Este. También se añadió también en otros circuitos como Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix. Y esto fueron el resultado de la expansión del mercado de la Fórmula 1, que veía un gran potencial en el mercado estadounidense, veía que la gente amaba el mundo de la Fórmula 1 cuando se corría en Watkins Glen y decidieron explotarlo porque al fin y al cabo la Fórmula 1 es un deporte, pero también es un negocio. También cabe recalcar que obviamente el evento principal era Watkins Glen, era el Gran Premio de los Estados Unidos. Los grandes premios sucedáneos, los secundarios podríamos decir, no albergaban tanta gente, la afición se hacía notar, pero era en cierto modo menor. También tenemos distintos ejemplos, por ejemplo el Gran Premio de Las Vegas, corrido entre 1981 y 1982. Este gran premio, cabe resaltar que en el año 1981, en su primer año aquí en la Fórmula 1, presenciamos uno de los momentos más dolorosos para Carlos Reutemann. Perdió el Mundial por un solo punto frente a un brasileño enorme llamado Nelson Piquet, que ganaba uno de los 3 títulos que conseguiría a lo largo de su carrera deportiva. Momento duro para Carlos Reutemann, pero una carrera muy interesante y muy bonita, la del Gran Premio de Las Vegas de 1981. Vamos a repasar también el Gran Premio de Dallas, un gran premio muy marcado por la polémica, muy marcado también por la gran dificultad que supuso, y estuvo solamente un año, 1984. ¿Pero qué año? Esto nos lo puede explicar Nigel Mansell, el piloto británico que llegaba a la meta desmayándose, empujando su coche frente al sol abrasador de julio. Recordemos que estamos en Dallas, en pleno
desierto, en zona desértica de los Estados Unidos, se alcanzaron 38 grados, incluso se temía que en el circuito, por el paso de los coches y las altas temperaturas, el asfalto se resquebrajase, y ocurrió. En los libres el día viernes el asfalto comenzaba a fallar, el asfalto se abría, se destrozaba, y esto hizo que se tuviese que reunir de emergencia, cancelar el Gran Premio o sustituir el asfalto por uno nuevo. Obviamente las entradas estaban vendidas, la Fórmula 1 es un negocio, no se puede permitir perder dinero, y es por eso que esa noche se reasfaltó entero el circuito y vimos una imagen muy curiosa, y es la de el amanecer, el circuito totalmente asfaltado nuevo y con hielo. Sí, había hielo en el circuito, porque tuvieron que ponerlo para que se enfriase más rápidamente, que no le afectase tanto a las altas temperaturas, y así tener el asfalto liso y perfecto para la llegada de la clasificación de Fórmula 1. Aún así, aunque pusieron todo de su parte, el circuito no volvió a renovar, y con esta única edición que hubo en 1984, ganada por Keke Rosberg, terminó la aventura del circuito de Dallas como Gran Premio de los Estados Unidos en el mundo de la Fórmula 1. Eso sí, vamos a repasar un poco quiénes fueron los últimos ganadores de estos últimos grandes premios. Tenemos el circuito de Long Beach, Gran Premio del Oeste. Como hemos comentado, comenzó en 1976 y terminó de correrse en 1983. Último ganador, John Watson. Después, al irse el Gran Premio de Watkins Glen, el Gran Premio de los Estados Unidos, el circuito de Las Vegas pasó a formar parte del calendario como Gran Premio de Las Vegas o Gran Premio del Caesars Palace. Se corrió entre 1981 y el 82 y el último ganador fue Mikel Alboreto. También el circuito de Detroit, un buen circuito, pero que las instalaciones dejaban un poco bastante que desear. No era un circuito puntero, y es por ello que después, entre 1983 y al final en 1988, se decide dejar de correr ahí, pero el rey absoluto de este circuito es ni más ni menos que el brasileño Ayrton Senna, al cual el circuito vio ganar una y otra vez. Y después de esto, como hemos comentado, el circuito de Dallas y también el circuito de Indianápolis, que después de 10 años sin estar en tierras estadounidenses, la Fórmula 1 volvió, pero esta vez no al circuito oval. Regresó a una zona rutera, se tomaba el óvalo en sentido inverso al que se toma en las 500 millas, y después, al pasar por la línea de meta, nos metíamos en una zona diseñada para albergar grandes premios de Fórmula 1 y también de la IndyCar de forma rutera. Y con ello teníamos otra vez al mítico circuito en el calendario de Fórmula 1 como Gran Premio de los Estados Unidos. Se corrió entre el año 2000 y el año 2007, y es cierto que han habido ciertas polémicas, ciertas imágenes que no han sido muy buenas para este circuito. Vamos a meternos en unas cuantas. Por ejemplo, esas órdenes de equipo que hubo en el equipo Ferrari en el año 2002, cuando Rubens Barrichello tuvo que dejar pasar a Michael Schumacher. Nos dejó una imagen muy bonita, la de los dos Ferrari llegando a la vez a la meta, aunque de cara a la competición no fue del todo bien, la gente se quejó, y esto también fue uno de los detonantes de que se prohibiesen las órdenes de equipo en las radios en el año 2003, prohibición que duraría hasta el año 2010, recordemos, con ese Fernando is faster than you de Ferrari, justamente la misma escudería, esta vez dejando pasar Felipe Massa al español Fernando Alonso. También no nos vamos muy lejos en el tiempo, año 2004, y Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, sufrió un muy duro accidente en la curva peraltada, en la última curva perteneciente al trazado oval, y esto mandó al piloto alemán al hospital, aunque sin ningún tipo de consecuencia mayor. El piloto luego pudo volver a correr perfectamente, pero nos vamos a detener en la guinda del pastel, en uno de los espectáculos más bochornosos de la Fórmula 1 en toda su historia. Nos vamos al año 2005, guerra abierta entre los neumáticos Michelin y neumáticos Bridgestone. Vamos a revisar un poco. 7 equipos de la parrilla tenían neumáticos Michelin, mientras que solamente 3, los cuales eran Minardi, Jordan y Ferrari, tenían neumáticos Bridgestone. Durante el Gran Premio se empezaron a reportar problemas y accidentes misteriosos en esa curva oval, hasta que se abrieron investigaciones dentro del suministrador francés de neumáticos Michelin y vieron que ese peralte que tenía la curva del circuito, la última, la que pertenecía al trazado oval,
sufría mucho desgaste, también muchas presiones, mucha fatiga el neumático y hacía que reventase, mandando a los pilotos contra las protecciones a muy altas velocidades. Se habló con dirección de carrera, hubo reuniones de equipos y esto hizo que se plantease unas cuantas soluciones, entre ellas cancelar el Gran Premio. Como hemos comentado anteriormente, la Fórmula 1, aparte de ser un deporte, es un negocio, así que no estaba en sus planes, o plantear una chicane en la zona del oval para reducir la velocidad y que así puedan continuar los pilotos. También otra de las soluciones, estimando los cálculos de Michelin que decían que sus neumáticos a esas velocidades solamente duraban 10 vueltas, es hacer a los pilotos parar cada 10 vueltas, algo totalmente impensable porque totalmente rompería la competición. Esto estuvo a punto de ser aprobado hasta que llegó Max Mosley, presidente de la FIA en ese momento, y dijo que no se podía instalar nada en el circuito, que no se podía cancelar tampoco, porque si no habría sanciones severas para Michelin y también para los equipos. Con esto nos plantábamos en la vuelta de formación. Todo el mundo salía. Dieron la vuelta de formación y al ver que la chicane no estaba instalada, vimos lo que fue el principio del desastre del Gran Premio de Estados Unidos del año 2005. Todos los equipos suministrados por neumáticos Michelin se meten en boxes, se bajan de sus monoplazas y deciden hacer un parón, no correr esa carrera, y vimos lo nunca visto, un Gran Premio de Estados Unidos comenzando con solamente 6 coches en parrilla. Ya se pueden imaginar cuáles son esos coches, ¿no? Los coches de Minardi, los de Jordan y los de Ferrari. Recordemos que se encontraba también Ferrari en lucha con el título con Renault, también con Fernando Alonso y Michael Schumacher, aunque más desde la distancia, pero había lucha y esto le sirvió al alemán y al equipo Ferrari para recortar puntos en el campeonato de pilotos y de constructores. La polémica estaba servida. Al fin y al cabo, eso no era un espectáculo de Fórmula 1. Personalmente, pienso que no se debería haber celebrado esa carrera o haber sido no puntuable, pero se decidió mantener los puntos, correr, e incluso las televisiones aquí en España, la cadena Telecinco que pasaba por ese momento las carreras de Fórmula 1, decidió cortar emisiones, pasar a telediario porque no había nada que ofrecer. En palabras del mismo Antonio Lobato, esto no es una carrera de Fórmula 1, esto no es espectáculo y aquí no estamos ofreciendo nada. Después de ese Gran Premio ya estaba claro que iba a ponerse fin a ese Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Indianápolis. Tenía las fechas contadas y terminó en el año 2007. Última victoria para Lewis Hamilton, para el equipo McLaren. Y con esto llegamos de lleno a el año 2012. Circuito de las Américas, COTA. Circuito muy conocido, circuito que lleva en el calendario de la Fórmula 1 desde el año 2012 y fue construido exclusivamente para intentar traer de vuelta la Fórmula 1 a los Estados Unidos. También se alberga carreras de motos, también se alberga carreras de la IndyCar, pero el plato fuerte obviamente es la Fórmula 1. Es un circuito muy moderno, totalmente adaptado a las necesidades actuales de la competición, un circuito muy seguro y también con muchas escapatorias, no de grava como nos gustaría aquí en Engranando Marcha, pero tiene escapatorias de asfalto, también parte de grava, una larga recta, y con ello hemos visto también muy buenas carreras. Tenemos la carrera del año 2012, la primera, que fue una carrera espectacular, la del año 2015 también brutal, y la del año 2021, que después de un año de pandemia nos dio una carrera impresionante que nunca podremos olvidar. De hecho, nos vamos a ir al año pasado, al año 2021. Durante el periodo de pandemia es cierto que había problemas con los espectadores, no podían entrar. Cuando ya se permitió la entrada de espectadores era muy a cuentagotas e incluso había gente que no se animaba a ir, pero este circuito consiguió su récord de espectadores presenciales, consiguiendo 400.000 personas que acudieron a disfrutar del espectáculo de la Fórmula 1 en ese Gran Premio de los Estados Unidos del año 2021. Pues nada mal, ¿no? En definitiva, un espectáculo que normalmente no es muy visible en Estados Unidos, como es la Fórmula 1, consiguió asentarse y conseguir esos 400.000 personas observando el espectáculo que nos dio el Gran Premio de los Estados Unidos del año 2021. Pues esto sería toda la historia. Vamos a hacer un breve repaso rápidamente de los circuitos que han albergado, así, a modo de resumen,
El circuito de Indianápolis, que disputó 11 grandes premios, el circuito de Sebring, que disputó uno en el 59, Riverside en el 60 otro, el circuito de Watkins Glen con 20 grandes premios a las espaldas entre el 61 y el 80, Long Beach entre el 76 y el 83, 8 grandes premios, Las Vegas 1981 y 1982, el circuito de Detroit entre el 83 y el 88, 6 grandes premios, y también tenemos el circuito de Dallas, el infame circuito de Dallas en el 84, Phoenix en el 89 y en el 91, el circuito de Indianápolis, pero esta vez como gran premio y en la zona rutera entre el año 2000 y 2007, y el circuito de las Américas en el año 2012, ganado por Max Verstappen. Eso sí, aquí no acaba. Recuerden que la semana que viene vamos a tener Gran Premio de Miami. Ya se está preparando el circuito y vamos a correr en la ciudad del glamour, en la ciudad de la riqueza, y también volvemos en el año 2023 a Las Vegas. Eso sí, no va a ser en el circuito del Caesars Palace. Recuerden, ese que se hizo en el aparcamiento del hotel que lleva ese nombre, del Caesars Palace. No, esta vez va a ser en un circuito urbano diseñado específicamente para la Fórmula 1. Así que vamos a ver cómo les va. Recuerden, Gran Premio de Miami la semana que viene, y el año que viene volverá Las Vegas a la Fórmula 1, la ciudad de los casinos, la ciudad de la noche, volverá para ver si nos dan espectáculos 3 grandes premios que viviremos en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami, Las Vegas y el Gran Premio de los Estados Unidos en COTA. Así que yo creo que ya por hoy hemos tenido suficiente. Volvemos a coger la máquina del tiempo para volvernos al presente, para volvernos a tener que esperar una semanita más para ese Gran Premio de Miami, ese inicio, debut de ese trazado en la Fórmula 1. Así que muchas gracias por habernos escuchado en este frenazo al tiempo y vamos a volver a nuestra época. Formació amb veu pròpia. UPV Ràdio. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson, Jack los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas. Pues bueno, hemos estado hablando de circuito oval, circuito rutero, circuito roval también. Esto, en definitiva, no iba a quedarse así. Tenemos hoy definiciones sobre ruedas y vamos a hablar de los tipos de circuitos que nos podemos encontrar dentro del mundo del motor. Tenemos el normal, el circuito rutero, el de toda la vida, curvas a izquierdas, curvas a derechas, zonas de DRS, chicanes, subidas, bajadas. Es el circuito clásico por excelencia, circuito en los que corren la Fórmula 1, también algunas veces la IndyCar, circuito en el que corre también MotoGP, las motos, Superbikes, etc. Pero vamos a pasarnos a circuitos especiales. Entre ellos encontramos el circuito de Indianápolis, sí, circuito oval. ¿Esto qué significa? Es un circuito que solamente va hacia un sentido, o a la izquierda o a la derecha, y como su nombre indica, tiene forma de óvalo. Esto se hace normalmente para buscar la máxima velocidad. Son circuitos muy técnicos en los que cualquier error, cualquier centímetro que te muevas de la trazada puede hacer que termines contra el muro, porque sí, los muros están muy cerca. Los muros aquí son generalmente de cemento, aunque tienen una cierta protección que ya comentamos en anteriores ediciones de Engranando Marcha, pero en definitiva son trazados muy peligrosos que incluso ha habido pilotos que no han querido correr, como hemos comentado antes en el frenazo al tiempo, e incluso actualmente Romain Grosjean no quería disputar carreras en los óvalos por la peligrosidad que esto conllevaba. Luego nació la necesidad de, en la IndyCar, buscar una mezcla, ¿no? En definitiva, se corrían siempre o en circuitos ovales o en circuitos ruteros. Y es aquí cuando nace el Roval. Este circuito mezcla la mitad de oval y la mitad de circuito rutero. Se introduce dentro de todo el espacio enorme que hay dentro en el interior de un circuito oval
con una ruta, una zona en la cual se podría confundir con un circuito normal, pero se utilizan esas dos variantes. Se pasa a una zona oval para luego pasar a una zona rutera. Esto lo introdujo la IndyCar, como por ejemplo, y el ejemplo más claro es el de Daytona, gran premio donde se celebra la IndyCar y también las 24 horas del Campeonato Americano de Resistencia. También circuitos especiales, circuitos urbanos, son circuitos generalmente ruteros, pero con los muros mucho más cerca y celebrados en las calles. Ejemplos muy claros tenemos lo que acabamos de ver: el circuito de Dallas, el circuito de Phoenix, el circuito de Mónaco también, aunque no lo hemos comentado, circuito de Long Beach, también el circuito urbano de Valencia, el que hubo entre el año 2008 y 2012, son ejemplos de estos circuitos urbanos que han pisado la Fórmula 1 y el mundo del motor. Y con esto terminaríamos definiciones sobre ruedas. Estos son los tipos de circuitos que ustedes pueden encontrar, ya saben, así que la próxima vez si alguien les dice, oye, ¿qué es un circuito oval? ¿Qué es un circuito rutero? ¿Ese roval, eso que han inventado, eso qué es? Ya pueden explicárselo, así que ya tienen un nuevo tema de conversación. Así que, ya saben, la próxima semana más y mejor para aprender en Engranando Marcha. Cultura amb veu pròpia. UPV Radio. ¿Te has perdido alguno de nuestros programas? ¿Quieres escucharnos si no te llega la FM? ¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app UPV Comunica. Es gratuita y podrás leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia, escuchar en streaming UPV Radio, ver las noticias más destacadas de la UPV, escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica. Visítanos, Lee, mira y escucha UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Pues esto sería todo por hoy. Tenemos que poner punto y final, ondeamos la bandera cuadros a este programa. Y recuerden, aviso a navegantes, aviso a amantes del mundo del motor, volvemos a refrescar horarios especiales para el próximo Gran Premio de la semana que viene, en este caso esta semana, del Gran Premio de Miami. A las 8:30 libres 1, 11:30 de la noche libres 2, 7 de la tarde libres 3, clasificación el sábado a las 10 de la noche y carrera a las 9:30 por la noche. Habrá que tomarse un cafelito y quedarse despierto, no se preocupen, estaremos aquí la semana que viene, el martes a las 2 y a las 8 en la 102.5 en Valencia, y si no se encuentran aquí en radio.upv.es, en radio en directo, para ofrecerles todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Miami, pero eso será la semana que viene. Así que no se olviden de escucharnos en Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube, seguidnos en Twitter e Instagram y recuerden que tienen también todos los programas en UPV Radio a la Carta para que no se pierdan ninguno y puedan repasar todo para llegar al Gran Premio de Miami listos y preparados. Así que nos vemos la semana que viene.